Gracias a una excavación a la orilla del Gran Canal, se descubrió la tumba del rey Chu más grande y una estructura más extraordinaria de la provincia de Jiangsu, aunque la mayoría de objetos funerarios en la cámara principal ya habían sido robados. Los arqueólogos descubrieron un carruaje de madera tallada y barnizada en varios colores. Es muy difícil encontrar este tipo de carro de combate en tan buen estado en el ambiente húmedo del sur. En el periodo de la primavera y el otoño eran muy populares los entierros con gran solemnidad. Los reyes creían que llevarían la misma vida después de su muerte. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. En julio de 2014, en un solar de la aldea Yunhe, en Huaiyang, provincia de Jiangsu, los obreros trabajaban al ritmo habitual. Cuando la excavadora llegó a los 7 u 8 metros, quedaron al descubierto los tablones de un ataúd. El responsable de la obra informó de este caso al Departamento de Reliquias Culturales. Yin Zhenhuai, director del Departamento de Arqueología del Museo de Huaiyang, dirigió la excavación de rescate in situ. Recuerda muy bien cómo era esta antigua tumba. 我当时来到这块来的时候呢，这个地方施工现场啊，已经把这个原始的地表啊，已经给毁坏了。毁坏呢，看出这个离地表深有8、9米深的地方呢，堆积到呢大量的木质结构的这个堆积物。我通过观察呢，我已经确定它呢是龟出墓葬。对。 Yin Zhenhuai no imaginaba que gracias a esta excavación a la orilla del Gran Canal descubriría la tumba del reino Chu más grande y con la estructura más extraordinaria hasta la fecha. Al día siguiente del descubrimiento se inició oficialmente la excavación de rescate de la tumba. 3 días después quedó al descubierto la parte exterior. 墓口呢，东西呢长是10米，南北宽呢是11米，东侧呢还有一条很斜长的这个墓道。我们就感觉到呢，这个墓啊，它不是像我们想象的，是属于什么中型的墓道，它肯定属于是呢这个。 Yin Zhenhuai sabe que en general este tipo de tumbas albergan valiosos objetos funerarios. Sin embargo, su teoría se desmoronó poco después. Cuando se acercaban al ataúd principal, el color de la tierra cambió y apareció de repente un agujero. 因为这个盗洞是考古人最不愿意看到的。尽管说这个贵族大墓啊10亩9道，但是我们总希望呢能挖到一个没有被盗的墓。但是来讲的话，它不管盗没盗，我们继续要往下挖。 Cuando todos estaban desesperados por ver aquel agujero, a medida que se levantaban uno tras otro los tablones del ataúd, estaban más nerviosos. Cuando abrieron las 3 capas del féretro externo, un enorme ataúd de Nambu con vetas doradas quedó al descubierto. Según el protocolo de aquel entonces, el ataúd del emperador tenía 7 estratos externos, el de los príncipes 5, el de los ministros 3, el de los aristócratas 2 y el de los plebeyos 1.
En el 310 antes de nuestra era, cuando el reino Chu tomó Huai'an, se convirtió en un importante pueblo del reino Chu en el este. 在我们淮安市青浦区城南乡与武登乡之间，这10公里的范围内分布着有众多的战国时期的贵族墓葬。这些墓葬的特点呢，就是有高大的封土。根据地方志记载呢，把这片墓葬群呢称之为兴登环列的淮阴市井之一。我们通过近年来的考古勘探，发现在这些大墓之间呢，还分布着众多的同时期的家族墓葬。 Se puede deducir que el dueño de la tumba del periodo de los reinos combatientes en la aldea Yunhe era un noble con gran poder en el reino Chu. Por lo tanto, los arqueólogos decidieron postergar la excavación de este ataúd y realizar primero un inventario de los objetos en la cámara principal. Lo que deprimió al equipo arqueológico es que además de 2 soportes de campanas de bronce, el resto de objetos funerarios en la cámara principal ya habían sido robados. 7月15号，我们就开始对外场部进行了清理。心里想这么大个主阁室都没挖出东西了，你这个外场部那能有什么东西呢？ 心里就不抱希望。 Cuando todos estaban deprimidos, un gran descubrimiento avivó el ánimo de todos. Gracias a una excavación a la orilla del Gran Canal, se descubrió la tumba del reino Chu más grande y una estructura más extraordinaria de la provincia de Jiangsu, aunque la mayoría de objetos funerarios en la cámara principal ya habían sido robados. Los arqueólogos descubrieron un carruaje de madera tallada y barnizada en varios colores. Es muy difícil encontrar este tipo de carro de combate en tan buen estado en el ambiente húmedo del sur. En el periodo de la primavera y el otoño eran muy populares los entierros con gran solemnidad. Los reyes creían que llevarían la misma vida después de su muerte. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Tras inventariar la cámara principal, los arqueólogos empezaron a clasificar los estratos exteriores. 2 días después quedó al descubierto una parte con una viga transversal en el centro. 这个民工有东西，这一喊把大家全部惊起来了，所以大家的这个目光就一下子定到，就看上去了。哎呦，出来一个什么呢？就是车骨显露出来了，而且呢。 保存得很好，那上面的那个漆片，上面非常光洁。哎呀，这下子大家就兴奋起来了。 Los carros funerarios que acompañaban al fallecido eran una característica de las tumbas nobles en la antigüedad china. Son tan numerosos en las excavaciones arqueológicas que llegan casi a los 1000 ejemplares. Sin embargo, se han encontrado en su mayoría en las provincias norteñas. En las zonas secas del norte, los carros de madera se encuentran en tan mal estado que solo pueden determinar sus medidas según los restos de madera carbonizada y el color de la tierra. Según In Zhenhuai, debido al clima húmedo del sur del río Yangtze, los carros de madera en las cámaras funerarias son más difíciles de conservar. En 1978 se desenterró un juego de adornos de bronce de un carruaje de gran tamaño en una tumba en Huai'an, que se convirtieron en una pieza clave para investigar el sistema de construcción de carruajes antiguos.
La viga transversal en el estrato exterior divide en dos la fosa de los objetos funerarios. Los arqueólogos descubrieron un carruaje de madera tallada y barnizada en varios colores. Los colores de la pintura en la madera son tan llamativos como novedosos. La excavación posterior emocionó aún más a Yin Zhenhuai. 清理啊，哎呀，它的这个齿轮、它的辐条等等等等，都显露出来，而且一看呢是很完整。十几天来的那种啊，那个疲惫啊，各方面心情啊，也就全部消失了，精神就开始这个抖擞起来了，哎，就很兴奋，所以就开始呢，一层层的进行揭示，整个一个马车的那个大量的构件啊。 就一一的显露出来，我们一下子就意识到了，这个动势啊，就是一个侧势，就是当时安葬的，就是随葬的一辆马车。 Muy pronto todos descubrieron con gran júbilo que este carruaje de madera estaba bien conservado. El desgaste de algunas partes sorprendió mucho a Sun Wongjun, responsable de la restauración. 这个人的磨的痕迹以及骨后这个桌子架磨的痕迹都比较深，这就证明应该是慎行使用过的战车，而且是墓主人亲自指挥使用过的战车。 Los primeros vehículos registrados en los libros antiguos de China eran carros de combate. En el periodo de la primavera y el otoño el desarrollo de los carros llegó a su apogeo. Más tarde su uso era limitado. En ese tiempo comer muchos platos en medio de la música y desplazarse en carruaje estaba de moda entre los nobles, de manera que los carruajes se volvieron más lujosos. El hecho de que este carro de combate se encuentre en tan buen estado en el ambiente húmedo del sur es algo difícil de encontrar en los yacimientos arqueológicos. Los 翅羽上面雕刻的都是呢盘齿，就是一种变形的，又像蛇又像龙的那种纹。这种纹呢都是战国时很典型的纹饰，它雕得非常精美。我们国内研究战车的这些专家，那个顺基先生，他看到他都是很为吃惊啊，他是从来没见过这么精美的这个马车，在他来讲认为是现在目前是绝无仅有的。 Tanto las tallas como los motivos coloreados, la artesanía de cada una de las partes del carruaje es de primera calidad. Para algunos arqueólogos, su valor incluso supera al del carruaje y los caballos de bronce en la tumba del emperador Qin Shi Huang. Aunque estos últimos permitieron revelar muchos secretos, son después de todo objetos funerarios, mientras que este carruaje de combate con tallas de madera y un tambor ha proporcionado una información real. 2004年的7月7号呢，在我们淮安市的青浦区运河村出土了一座大型的战国时期墓葬。那么在这座墓葬的陪葬坑里面，我们就发现了这样的一辆木质的车舆的马车。我们现在呢，这看到的是拼装成车以后的这样的一个战车。为什么说它是战车呢？过去啊，只有在指挥车和战车上才有可能出现这样的一面剑骨。 Cuando desenterraron el carruaje, más de 10 especialistas tardaron 2 años en restaurarlo. Además, el Museo de Huai'an restauró la tumba del periodo de la primavera y el otoño de la aldea Yunhe y construyó una vitrina para este carruaje barnizado en buen estado de conservación, único en el mundo. En octubre del mismo año se exhibió al público. Cuando Yin Zhenhuai y su equipo estaban eufóricos por el descubrimiento del carruaje, con el hallazgo de un cuerpo les dio un vuelco el corazón.
Gracias a una excavación a la orilla del Gran Canal, se descubrió la tumba del rey Nochu más grande y una estructura más extraordinaria de la provincia de Jiangsu, aunque la mayoría de objetos funerarios en la cámara principal ya habían sido robados. Los arqueólogos descubrieron un carruaje de madera tallada y barnizada en varios colores. Es muy difícil encontrar este tipo de carro de combate en tan buen estado en el ambiente húmedo del sur. En el periodo de la primavera y el otoño eran muy populares los entierros con gran solemnidad. Los reyes creían que llevarían la misma vida después de su muerte. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Cuando se realizaba la limpieza al carruaje en la tumba, el encargado de la excavación del soporte de las campanas de bronce descubrió un cráneo. ¿Era del dueño de la tumba o de otra persona? En ese momento en el que todos estaban confusos, se descubrieron algunos huesos de otras personas. Esto suscitó la atención de Yin Zhenhuai. Cuando se desenterró completamente el carruaje, apareció un esqueleto debajo de una rueda. Según los huesos, tenía solo 20 años. Este joven podía ser el cochero y pudo ser enterrado vivo al morir el dueño de la tumba. Pero sus descendientes todavía no se quedaron satisfechos. En la siguiente excavación, los arqueólogos desenterraron restos de 9 personas que habían sido enterradas vivas. A excepción del cochero, las demás eran mujeres. Además, en la fosa sur se descubrieron huesos de animales. Si lo enterraron vivo con el dueño de la tumba en el periodo de la primavera y el otoño en la aldea Yunhe, el joven cochero no podía tener una posición muy baja. Otra de las víctimas enterrada a medio metro de él es la más humilde. En la fosa principal hay 4 mujeres a ambos lados del dueño de la tumba, y al mismo tiempo se descubrieron a su lado soportes de campanas y estatuas de aves barnizadas. El ave acuática simboliza el fénix para las etnias orientales. Los arqueólogos sostienen que podrían ser las concubinas favoritas del dueño de la tumba. Además de estas 4 mujeres, las otras víctimas están fuera de la cámara principal.
Al abrir el ataúd principal de más de 500 kilos con barras de hierro y palancas, los arqueólogos vieron que no había nada dentro. Basándose en la estructura de la cámara funeraria y las escasas reglas, los especialistas dedujeron que el dueño de la tumba debía ser un rey que gobernaba un territorio o un ministro de una posición equivalente. En el periodo de la primavera y el otoño eran muy populares los entierros con gran solemnidad. Los reyes y los aristócratas creían que llevarían la misma vida después de su muerte. Aunque robaron los objetos de esta tumba hace años, los que aún se conservan desvelan la alta posición de su dueño cuando vivía. Cuando murió, siguió conservando su carruaje, sus concubinas y sus sirvientes, mostrando el poderío de un rey. En el periodo de la primavera y el otoño se solía enterrar a un matrimonio en una misma fosa con 2 ataúdes. En esta tumba solo había uno. Entonces los arqueólogos se centraron en un ataúd ubicado al suroeste de la fosa del carruaje. Como estaba en el exterior solo, fue el único ataúd que no habían robado. Todos los presentes tenían muchas esperanzas puestas en él. En una mañana despejada se abrió cuidadosamente la tapa de este ataúd hecho de un tronco de madera. 打开来以后呢，哎呀，发现里面呢是一罐的清水，特别是开罐的那一刹那，那里面还散发着呢如丝如烟的那个水汽，这样看上去啊非常的神秘。哎，大家呢就一鼓作气的啊，就把这里面的水啊就打开一看，哎呀，这个里头啊躺到一个非常完整的人骨架。 Eran los restos de la 9ª mujer enterrada en esta tumba. Aunque habían pasado más de 2000 años, se podía percibir su belleza y elegancia. 里面啊什么东西都没有，只看到在这个人骨架呢，它的这个上下呢有数道呢藤索。古人类这个学家呢对这具人骨架鉴定为呢是一个年龄在25岁左右的一个女性，她进行人像复原。 生前的时候呢，是一个五官呢俊俏，体质呢很优美的一个女性。 Pero ¿por qué estaba atada con cuerdas de mimbre? ¿Por qué no hay nada a excepción de sus restos? 我们想，就是这个殉葬者，他生前呢，肯定很受这个墓主人的这个宠爱，啊。 他呢，这样子对他的宠爱，必然会呢引起老妇人对他的记恨。但是呢，这个主公在，他也不好对他怎么。可是这个主公一死，哎，这个老妇人呢，他就凶相毕露了。首先就把他列入到这个殉葬者的第一人。从所在的位置呢，他是在最里侧的，而且也置之于棺椁之外，所以他的棺木里面呢。 没有任何的这个随葬遗物。 ¿Y qué significan las cuerdas de mimbre que ataban su cuerpo? ¿La ataron así porque se resistió a que la enterraran con vida? Si así fuera, ¿por qué no se ven huellas del forcejeo en sus restos y yacía con tranquilidad? Si se suicidó antes de que la enterrasen, ¿por qué estaba envuelto con cuerdas de mimbre su cuerpo? 那这个古藤禅师的这个千年丽人，他这个藤索是什么东西呢？我们呢就是根据对这个植物的分析和观察呢，认为呢是青麻一类的植物，把它列入到这个殉葬者的这个人员中以后呢，可能会给他，比如说还是叫他治愈，还是就给他复原。 啊，他死了以后，然后用粗布啊或者什么东西把它裹绕，然后再拿这个青麻一类的东西呢进行把它捆上。 En el periodo de la primavera y el otoño, los telares usaban principalmente un tipo de algodón silvestre. Además de usarse como cuerdas para atar el cuerpo, también hay otra explicación. 为什么会把这个马匹来捆扎在他身上？
我们再一步推断呢，认为它是给墓主人呢，这是起到这个披麻戴孝的这么一个意思。 ¿Cuál era la posición de esta mujer atada con cuerdas de algodón silvestre? ¿Qué relación tenía con el dueño de la tumba? En la dinastía Zhou se estableció todo un protocolo para el luto, estipulando diferentes grados en función de la relación con el difunto y el periodo. Envolver el cadáver de la mujer con telas de cáñamo era el luto más pesado. Según los materiales y la forma del ataúd, el rango de esta mujer es solo inferior al dueño de la tumba. Por la postura de su esqueleto, ser enterrada viva no le resultó nada terrible. Alguien dedujo que esa mujer tal vez fuera la favorita del dueño de la tumba y que había un amor muy profundo entre los dos, por lo que se resignó a ser la primera en ser enterrada viva. Sin embargo, como tenía una condición humilde, no tenía nada para el funeral y era imposible yacer junto al dueño de la tumba. Más allá de la muerte, su amor no pudo superar los límites del sistema de clases. La excavación, que duró 3 meses, culminó por fin en un atardecer otoñal. Esta tumba del periodo de la primavera y el otoño nos permitió soñar despiertos. Todos los sentimientos de gratitud y odio, el poder y la belleza no pudieron ganarle la batalla al tiempo. Solo las tallas del carruaje con el tambor nos han brindado suficiente información para investigar ese episodio enterrado de la historia de Huai'an.